Hoy en Puertas Dimensionales, parte número 192, seguimos con María Auxiliadora, seguimos con Don Bosco, pero vamos a ver cosas que tienen que ver con masonería y el más allá también. Casi nada. Empezamos primero, sí, con María Auxiliadora, pero también con alguien más. Sacerdote salesiano que va camino a los altares tuvo una revelación de la Virgen. Sí, otro salesiano. El Papa Francisco aprobó recientemente el decreto que reconoce las virtudes heroicas del salesiano Carlos Crespi, sacerdote a quien la Virgen María le reveló en un sueño cuál sería su misión. El padre Carlos nació en 1891 en Legnano, en Italia. A los 12 años conoció a los salesianos siendo estudiante del Colegio de San Ambrosio, en Milán. Sintió el llamado a seguir el carisma de Don Bosco y en 1917 fue ordenado sacerdote. Dotado de gran inteligencia y generosidad, fue un gran hombre de ciencia. Se doctoró en música y en 1923 se fue a las misiones en Ecuador. Se estableció en Cuenca, al sur del país, y creó una escuela de artes y oficios que luego se convertiría en la Universidad Politécnica Salesiana. Abrió además otros centros, obras y talleres educativos a favor de las personas de escasos recursos. Todo esto lo llevó a recibir diversas condecoraciones del más alto nivel, tanto en el país sudamericano como de parte de la República Italiana, incluso después de su muerte. Algo que lo caracterizaba era su preocupación por los más necesitados. Solía dar clases de catecismo y comida a los chicos de la calle. Los fieles hacían largas filas ante su confesionario para recibir el sacramento de la reconciliación. Asimismo, propagaba enérgicamente la devoción a María Auxiliadora. Fijaos, hace una muy buena labor social y, a su vez, lógicamente, como está puesto en lo que está puesto, lleva a la gente al sacramento de la reconciliación, que de esto ya iremos tratando, pero, como no, también a la devoción a María Auxiliadora. Según recoge el sitio web de los salesianos, cierto día el padre Crespi relató que cuando era estudiante del San Ambrosio en Milán, la Virgen se le apareció en sueños. Me veía a mí mismo vestido de sacerdote, con una larga barba en un viejo púlpito, y yo estaba predicando a una cantidad de gente. El púlpito parecía más bien que estaba en una cabaña que en una iglesia, describió el hoy venerable. En declaraciones a Ciprensa, el padre Marcelo Farfán, inspector de los salesianos en el Ecuador, señaló que se puede afirmar sin lugar a dudas que ese sueño se cumplió a plenitud y no sin dificultades y espinas. Para el padre Farfán, esto se dio no solo sirviendo a los más pobres de Cuenca, sino también en el trabajo misionero con el pueblo Shuar, una comunidad nativa presente en el vicariato de Méndez y Gualaquiza. Sobre el reconocimiento del padre Crespi como venerable, el inspector salesiano destaca que se trata de un motivo de enorme júbilo y un recordatorio de que Don Bosco quería que la primera finalidad de un salesiano fuera el buscar la santidad de vida en la misión juvenil. Por tanto, a por los jóvenes. El padre Carlos Crespi falleció el 30 de abril de 1982 en Cuenca. Según los salesianos, todo Ecuador lloró su partida a la casa del padre. Bueno, ya vemos que otro salesiano tiene otra cuestión con la Virgen. Y mira por dónde también le manda una misión, y esa misión entiende que era lo que terminó haciendo. Siempre ha encarado todo a los jóvenes, interesante. Cómo Satanás sabe a quién debe ir y cómo, y para causar el qué. Y ahora vamos directamente para Don Bosco, que aquí ha salido citado un poco de rebote, pero Don Bosco y el Papa Francisco. ¿Por qué el Papa Francisco pidió a los salesianos que sigan amando el fin del mundo? Y aquí tenéis la fotografía en el Papa Francisco en la audiencia general, pero también a la derecha al Padre Ángel Fernández en la peregrinación por San Artemidis Zati. El 10º sucesor de Don Bosco, el Padre Ángel Fernández,
señaló que el Papa Francisco le mandó un mensaje en el que ha pedido a los salesianos que sigan amando una profética, entre comillas, región conocida como el fin del mundo, donde han surgido diversos frutos de santidad junto a los pueblos indígenas locales. Una región profética. Profética debido, pues ya se sabe, es la misión que les encomienda ir allí, María Auxiliadora, en definitiva. Del 18 al 19 de marzo en Viedma, Argentina, se llevó a cabo la 9ª peregrinación en honor al nuevo santo salesiano San Artemidis Tati. En dicha celebración se hizo presente el padre Fernández, luego de visitar Turquía, donde los religiosos han cumplido 120 años. No está mal, ¿eh? En Turquía también. En este país de mayoría musulmana, el rector mayor se encontró con el patriarca Bartolomé I, quien le pidió que le hiciera llegar sus saludos al Santo Padre. El sacerdote así lo hizo por medio de su secretario. Le informó además al Papa que viajaba a la celebración de San Zati. En pocas horas recibió una respuesta del pontífice. Además de decirme que le agradaba mucho la visita al patriarca, me dijo: ya que vas a la Patagonia, diles a tus hermanos salesianos que sigan amando la Patagonia. Yo la llevo en el corazón, contó el padre Fernández a los peregrinos. La Patagonia es comúnmente conocida como el fin del mundo, porque queda en el extremo sur de Argentina y Sudamérica. Es además la región a la que San Juan Bosco mandó a sus primeros misioneros luego de tener una visión y un sueño profético. Ya entendemos ahora la relación de todo ello, ¿no? Aquel grupo enviado por don Bosco a evangelizar la Patagonia en 1875 estaba encabezado por el padre Juan Cagliero, el primero de sus muchachos, que después llegó a ser obispo y cardenal. De acuerdo a los salesianos de Argentina, cuando Cagliero tenía 16 años, en 1854, enfermó gravemente de fiebre tifoidea. En el momento en que don Bosco fue a darle la unción de los enfermos, el cuarto donde estaban cambió. Las paredes desaparecieron y vio al joven en medio de una meseta con unas personas de rostro extraño que miraban al enfermo como pidiéndole auxilio. Cagliero, sin saber lo que pasaba, miró a don Bosco y le indicó que se estaba muriendo, pero que estaba dispuesto a ello. A lo que el santo respondió: Juan, no te vas a morir, por el contrario, irás a tierras muy lejanas. El fundador de los salesianos más adelante identificó a aquellos personajes de la visión como nativos de la Patagonia. Impresionante, ¿eh? Vaya escena. Posteriormente, en 1872, don Bosco soñó con la Patagonia y vio cómo sus salesianos, con el rosario en mano, evangelizaban a los indígenas de la zona, quienes antes habían matado a misioneros de otras órdenes. Curioso, ¿eh? Con el rosario en mano, con todo lo que vimos sobre el rosario. Tras la llegada de los salesianos a este lugar, los frutos de santidad no se hicieron esperar. De los indígenas mapuches que habitan la Patagonia, pronto surgió el beato salesiano Ceferino Namuncurá, que vivió de 1886 a 1905, quien tomó como modelo a Santo Domingo Savio, al niño, sí. El beato enfermó de tuberculosis y Monseñor Juan Cagliero lo mandó a Viedma, Patagonia, donde fue atendido por San Artemidis Tati. Con el fin de que se recupere del todo, Monseñor Cagliero lo llevó a Italia, pero Ceferino murió en Roma. Por otro lado, Monseñor Juan Cagliero también conoció a la beata Laura Vicuña, que vivió entre 1891 y 1904, quien vivió en Junín de los Andes, en Patagonia, y fue alumna de las hijas de María Auxiliadora, la rama femenina de los salesianos. Se dice que el obispo en alguna oportunidad confesó a la pequeña beata. Sí, claro, es que esto mucha gente se centra en salesianos, pero ignora que las hijas de María Auxiliadora son la rama femenina de los salesianos, ¿eh? Por tanto, la labor va para chicos y va para chicas. Aquí no se escapa ni uno. Los salesianos continúan hasta hoy con su misión evangelizadora en la región patagónica, con numerosas obras al servicio de los jóvenes y más necesitados. ¿Veis? Siempre hay una buena labor por en medio. ¿Pero dónde lo llevan? ¿Dónde llevan a cada pobre criatura joven? El próximo 11 de noviembre se cumplirán 148 años de su primera expedición misionera a esta tierra del fin del mundo. Curioso, un 11 del 11, ¿eh? Interesante. Si no sabéis de qué va lo del 11, mirad todo lo que hemos presentado porque allí lo encontraréis.
y vaya significado el del 11. Puede ser totalmente positivo o totalmente puesto, girado al revés y empleado por Satanás. Sigamos, porque ahora un episodio que hay gente que desconoce sobre Don Bosco y la masonería. Y no es un episodio, fueron dos, y así lo narran. La desconocida historia de cuando los masones intentaron asesinar a Don Bosco. La historia se ha encargado de reflejar cuánto los masones odiaban a San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, aunque no son tan conocidos sus intentos de asesinato. El relato de dos intentos de asesinato ordenados por la masonería contra Don Bosco fue recogido en un artículo aparecido el 1 de junio de 1980 en el Boletín Salesiano, publicado oficial de la familia salesiana, o publicación oficial. El título del artículo era «Propósito, quitar de en medio a nuestro Don Bosco», y se dio a conocer en una fecha cercana a los 100 años de aquellos intentos de los masones de matar al religioso. También puede encontrarse el relato en las memorias biográficas de Don Bosco. Según la historia, un exalumno de Don Bosco llamado Alessandro Dasso se presentó a fines de junio de 1880 en la portería pidiendo hablar con el sacerdote. Sus ojos estaban angustiados, recordó la publicación. Don Bosco lo recibió con su amabilidad habitual, pero ante la creciente agitación del joven, el fundador de la familia salesiana le preguntó: «¿Qué quieres de mí? Habla, tú sabes que Don Bosco te quiere». Ante estas palabras, Alessandro Dasso cayó de rodillas, rompió en llanto y sollozos y le reveló la verdad. El joven mismo estaba adscrito a la masonería. La secta había condenado a muerte a Don Bosco. 12 hombres habían sido sorteados. 12 individuos debían triunfar con esa orden para ejecutar la sentencia, se lee en el Boletín Salesiano. ¿12 necesitaban para eso? Dasso le contó a Don Bosco que «me tocó a mí ser el primero, solo yo, y vine por esto. Nunca lo haré. Cargaré sobre mí la venganza de los otros. Revelar el secreto es mi muerte. Estoy perdido, lo sé. Pero matar a Don Bosco, nunca». Tras confesar cuál era su misión, el joven tiró al piso el arma que escondía. A pesar de los intentos de Don Bosco por consolarlo, el joven salió velozmente de la casa. El 23 de junio, Dasso trató de suicidarse arrojándose al río Po, pero fue rescatado a tiempo por unos policías. Tiempo después, Don Bosco lo ayudó a escapar de Italia y vivió escondido hasta el final de sus días, señala la publicación salesiana. Bueno, este es el primero de los episodios que nos narran que así ocurrió. Meses después, en diciembre de 1880, otro joven de unos 25 años visitó a Don Bosco. Los ojos del joven le dieron al santo sacerdote muy poca confianza, mostrando un brillo siniestro. El muchacho, señala el Boletín Salesiano, se expresaba como un hombre exaltado. Mientras hablaba, un pequeño revólver de 6 tiros se deslizó de su bolsillo al sofá. Don Bosco, sin que él se diera cuenta, colocó hábilmente su mano sobre él y lentamente se lo metió en el bolsillo. Deberían estar muy cerca, para hacer eso. El joven luego buscaría sin éxito el arma en su propio bolsillo, mostrando un gesto de asombro. Don Bosco, muy calmado, le preguntó: «¿Qué busca, señor?». El muchacho le respondió confundido: «Tenía algo aquí en el bolsillo, quién sabe cómo, pero ¿a dónde fue?». Don Bosco, acercándose rápidamente a la puerta y llevando su mano izquierda a la manija a fin de estar listo para abrirla, le apuntó con el arma y sin enfadarse le dijo: «Esta es la herramienta que estabas buscando, ¿no es así?». Al ver esto, el sinvergüenza quedó atónito y quiso apoderarse de su revólver, pero Don Bosco le dijo enérgicamente: «Vamos, salga de aquí enseguida y Dios le tenga misericordia». Entonces abrió la puerta y pidió a algunos de los que estaban en la antesala que acompañaran al caballero a la portería. El asesino vaciló, pero Don Bosco respondió: «Fuera y no vuelva». Y el muchacho, que deseaba acabar con su vida, se tuvo que marchar junto a otros compañeros que lo esperaban afuera en un coche. ¿Demostrable todo esto? Difícilmente, pero así lo narran. Desde luego, si estaban tan cerca, sentados uno junto al otro le cae la pistolita justo de su bolsillo, no se entera, y Don Bosco lo ve, pone la mano allí, pues estaban prácticamente tocándose.
porque el otro debería ver, si estaba un poco alejado, que esa mano se deslizaba hacia donde él estaba a su lado. En fin, que hay cosas que pueden quedar en la duda total. Lo que es cierto es que interesaba que la masonería se mostrara como eso, una banda de asesinos contra alguien católico, y en este caso tan importante como Don Bosco, con la labor que hacía para los jóvenes. Da que pensar, ¿no? En fin, ¿será cierto? Pues bueno, ahí queda, ahí queda. El caso es que unos quedan buenos y los otros quedan muy malos, eso seguro. Sigamos, porque ahora agarraos bien. Don Bosco y el más allá. La voz del más allá, que casi mata a Don Bosco por un pacto sobrenatural. Bueno, empecemos. Fue la primera ocasión en que recuerdo haber tenido miedo. Un miedo y horror tales que caí gravemente enfermo hasta situarme a las puertas de la muerte. Escribió Don Bosco sobre una voz del más allá que escuchó por un pacto sobrenatural. Sí, no está hablando de la aparición de la Virgen, que ya con eso, vaya situación. Pues no, esto aún va más allá. Literalmente, más allá, sí. En la autobiografía de San Juan Bosco titulada Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, escrita por mandato del Beato Pío IX, el santo cuenta que en la escuela conoció a un joven lleno de virtud y misterio llamado Luis Comollo. Luis era muy tímido, por lo que solía recibir golpes y burlas de sus compañeros abusivos. El joven Bosco, cansado de los maltratos, un día salió en su defensa y agarró a uno de ellos por los aires para tirarlo contra los malos estudiantes. Pues debería tener su fuerza, Don Bosco. Comollo, en cambio, le dijo que Dios quería que todos se amen, no que se golpeen, hecho que impactó e impresionó a Juan. Se hicieron tan amigos que el futuro santo a veces cometía errores solo para recibir la corrección fraterna de Luis, su guía y motivación. El fundador de los salesianos señala que de él aprendió a vivir como cristiano. Lo único que Juan no imitó eran sus duros y constantes ayunos y mortificaciones que hacían que se debilitara su salud. Ya veis qué influencia parece ser que tuvo este personaje en él. Prácticamente más santo que él. Pero mira por dónde, ayunos y mortificaciones constantes, cuestión dura. Y esto no lo imitó Don Bosco. O sea, tonto no era. Ambos ingresan al seminario y en unas vacaciones Luis fue a visitar a Juan. Durante ese tiempo rieron, se divirtieron mucho y hablaron de la fe y la santidad. En ese año la cosecha de uvas no fue buena, por lo que Bosco le comentó a su amigo que el siguiente año tendrían un mejor vino. Luis respondió: «Tú lo beberás». Juan trató de animarlo pensando que estaba deprimido, pero el rostro de Luis se llenaba de alegría al hablar de la vida eterna. Cierto día, luego de leer Vidas de Santos, mira, como Ignacio de Loyola, los amigos decidieron pactar que el primero que muriera debía volver a contarle al otro si se había salvado. Fijaos, Si te mueres, vienes y me dices si te has salvado o no. En definitiva es eso, Pues atentos. Tiempo después, el seminarista Comollo falleció y fue enterrado. Juan albergaba la pena de haber perdido a su mejor amigo, pero recordaba la promesa que se habían hecho. Relata Don Bosco que alrededor de las 11:30 de la noche, cuando él y los seminaristas se encontraban en un gran dormitorio común, se empezó a escuchar en el pasillo un fuerte ruido como el de una carreta jalada por caballos. Los jóvenes saltaron aterrados de sus camas y se agruparon en un rincón del cuarto. De repente, una voz se oyó. Era Luis Comollo diciendo 3 veces: «Bosco, me he salvado». Impresionante, ¿no? Vaya descripción ultrasatánica. ¿Del más allá o del más para acá? Juan quedó tan impactado por este contacto con lo sobrenatural que cayó enfermo y casi se muere. Don Bosco concluye el relato sobre este tipo de acuerdos diciendo: «A nadie le transmitiría consejos de este género. Dios es omnipotente, Dios es misericordioso.
Ordinariamente no atiende pactos así, pero a veces, en su infinita bondad y como en el caso expuesto, permite que se cumplan. O sea, acredita, primero, que esto mejor no hacerlo, no jugar así, pero que en ciertos casos Dios permite que esto suceda y que el que está en el más allá venga al más para acá y dé un mensaje. O sea, que el muerto que está en el cielo, teóricamente, regrese al compañero que tuvo en la tierra, le diga que ya está salvado, se lo diga 3 veces por si está sordo acaso, y así, con tal afirmación, el otro le quede claro que realmente hay vida después de la muerte automáticamente, y en su caso, este ya estaba salvado. Vaya espiritismo, vaya pedazo de narración de espiritismo. Pues bien, mira por dónde fue preparar esto y aparece una noticia que os pongo aquí para que veáis cómo el espiritismo, en definitiva, siempre ha estado y no cambia mucho. Llamadas del más allá. Paz Padilla se une a Ana Obregón y relata su experiencia paranormal con su difunto marido. Recibí una foto desde su móvil. Esto aparecía este 9 de junio. Paz Padilla, que es una persona del mundo de la farándula, igual que Ana Obregón, cine, presentadora de televisión, etcétera, etcétera. Las dos más o menos funcionan en este sentido. Mirad, Ana Obregón relató en la presentación de El chico de las musarañas una experiencia paranormal que había vivido. La actriz aseguró que había recibido una llamada telefónica de su hijo, Alex Lecchio, después de que falleciera. Bueno, algunos quizá no sabéis ni quién es Ana Obregón, ni quién era el conde, o que es el conde Lecchio, que ya hablaremos de él también en otros temas por cuestión totalmente distinta, por el tema de su familia original, sí. Pero tuvieron un hijo, ellos no están juntos, pero tuvieron el hijo creció y, bueno, por una enfermedad grave murió. Pues bien, se ha escrito un libro, que es el que aquí se narra, y cuentan ciertas cosas. Dicho esto, Ana Obregón, durante mucho tiempo, parece ser que lo pasa muy mal por la muerte de su hijo y empieza a decir cosas que sorprenden porque es todo de tendencia de espiritismo. Y parece que no es el primer caso, o eso ha relatado Paz Padilla. La presentadora de Telecinco se ha hecho hueco entre las dudas sobre la salud mental de Obregón tras este relato y ha asegurado que cree a la bióloga porque ella vivió una situación parecida. Si Ana Obregón, sus estudios eran de bióloga, después hizo todo otras cosas, pero esto era lo que ella era en principio. A Paz Padilla se le muere el marido. Lo pasa mal también. Pues mirad ahora qué sucede. La cómica está segura de que su compañera no miente, refiriéndose a Ana Obregón, y en sus redes sociales ha asegurado haber recibido un mensaje de su marido Antonio tiempo después de su fallecimiento. Aunque sea inexplicable a nivel científico, pues los dispositivos móviles se encontraban apagados y guardados en ambos casos, la presentadora de televisión ha contado: «Quiero contar una cosa que me pasó a mí y que nunca he contado. Me gustaría que todos esos haters me expliquen qué es». Tras poner en contexto a sus seguidores con la historia de Obregón con su hijo, ha contado: «El teléfono de mi Antonio se da de baja y ya no tiene línea. Lo guardo como Ana en mi mesilla de noche, apagado. Yo no tocaba ese teléfono. Los primeros días sí lo hice, pero solo para contestar a sus amigos y a todos los contactos que yo no tenía». Ha continuado contando, asegurando que dejó de hacerlo porque le ocasionaba daño. Apagó el teléfono y no lo volvió a tocar. El 7 de septiembre de 2021, Paz Padilla estrenó su última obra de teatro inspirada en el libro El humor de mi vida, dedicado a su marido. Ese día me cuesta mucho porque revivo momentos que para mí son tristes, explicaba. Ella es humorista, El día del estreno, por la noche, recibo una foto de Antonio y mía, ha relatado. Lo impactante es que el mensaje lo recibió desde el número de teléfono de su marido
y se trataba de una imagen inédita solo disponible en el móvil de Antonio. Yo no entiendo qué ha sucedido, pero interpreto esa foto como una señal. Cuando llego a casa el móvil no tenía batería ni línea, pero efectivamente la última foto que Antonio me manda desde su teléfono era esa foto. ¿Alguien me lo puede explicar?, ha expresado. Por último ha relatado cómo se sintió. Para mí fue un shock. Lloraba y lloraba, pero lo interpreté como una señal. No cuestiono a Ana en absoluto. Como esas señales veo muchas, como la mariposa que veo una todos los días. ¿Os dais cuenta cómo el espiritismo no para? Es interesante porque ella lo ve como una señal y ¿qué pide? Que alguien le explique cómo puede ser todo esto. Pues bien, ojalá pudiésemos hablar con ella, ojalá pudiésemos contarle todo lo que hay en verdad detrás de toda esta cuestión, que esto no es el muerto que hace ese tipo de señales, sino que realmente Satanás y sus ángeles caídos actúan de ese modo para cautivar, engañar a la gente y llevarlos al mundo del espiritismo de lleno. Y toda esta gente que le suceden estos hechos paranormales del más allá, que así califican, se dieran cuenta que realmente esto no es una cosa de muertos, que se aparecen, que hablan, que se comunican, sino que son demonios haciéndose pasar por ellos y llevándolos de cabeza a la perdición. Toda esta gente cuando recibe estos mensajes de este tipo, ahora tú vas y le dices la verdad y te querrá creer. ¿Querrá estudiar la palabra de Dios para darse cuenta que esto es un engaño satánico, el mejor tramado de toda la historia? ¿O en cambio irán por los sentidos, por lo que han vivido, y el escrito está, les importará un bledo? Pues así tantísima gente en este mundo. Siempre recordaré cuando tenía mi primer gimnasio de una chica que se le había muerto su abuela, la quería mucho, y recibió una llamada de su abuela por teléfono. Bueno, pues ya os podéis imaginar. Yo a ella, evidentemente, ya le había contado cuestiones bíblicas y le dije lo que realmente era esto. Se los digo que cuando ella estaba expresando esto, estaba al lado del que entonces era su novio, y el novio me decía, es que esto la ha afectado mucho, porque ella ya, al decir esto, ya no pudo hablar, se quedó totalmente entrecortada de voz, y claro, fue cuando tuve que decirle todo al respecto sobre la cuestión del espiritismo, haciéndose pasar por una cuestión del más allá. No sé si jamás llegó a aceptar esa explicación, no lo sé. Pero lo que es cierto es que al menos sabían que yo no mentía cuando decía las cosas. Ojalá todo esto al final les sirva para que algún día también despierte y se entregue al Señor, tanto ella como él. Y la verdad es que todo esto nos hace ver claramente que Satanás no para. Sencillamente hay cosas que hace de un modo como podía hacer antes, porque no habían teléfonos, para que me entendáis, ¿verdad? Pero ahora hay muchos más medios de comunicación. ¿Cómo no puede utilizar él toda la tecnología que tiene ahora la humanidad para también manifestar sus cuestiones satánicas, haciéndolas pasar como del más allá? Cada vez Satanás tiene más herramientas para confundir la mente de las personas y llevarlas cautivas a su terreno. Y así no parará hasta el final. Entonces, ¿os dais cuenta cómo todo el tema salesiano va unido también a todas estas cuestiones paranormales, diabólicas directamente? Pero veremos más cosas aún. Y veremos, vaya cosas que veremos. Y nos vamos a dar cuenta cómo en medio de cosas que parecen tan buenas y tan a favor del otro, una vez más, el espiritismo va a saco. Maranata 2031.